Saludos comunidad, me llamo Andrea y soy abogada penalista. En mi búsqueda de un sueño profesional, decidí mudarme de mi ciudad natal, Catamarca, a la provincia vecina, Tucumán, para comenzar mis estudios universitarios en el año 1980. En aquel momento, el tema del alojamiento era un desafío considerable para mí. No obstante, para bien o para mal, la hermana mayor de mi madre vivía en San Miguel, una ciudad en Tucumán. Esta circunstancia me brindó una solución al problema del hospedaje, aunque la situación estaba lejos de ser ideal. A pesar de los inconvenientes, la cercanía de mi tía me permitió concentrarme en mis estudios sin tener que enfrentar la dificultad de encontrar un lugar donde quedarme. Mi tía era una mujer que resultaba bastante inusual en muchos aspectos. Llevaba una vida completamente solitaria, sin compañeros o amistades cercanas que compartieran su tiempo o su espacio. Su vida personal había sido marcada por un matrimonio que no logró prosperar y que terminó en menos de 3 años. No tuvo hijos, lo que contribuyó a su situación de soledad. Además, a pesar de ser parte de la familia, la mayoría de los parientes de sangre la mantenían a distancia, evitándola en la medida de lo posible. Esta situación la hizo aún más aislada, incrementando su sensación de separación y exclusión dentro del entorno familiar. ¿Cuál era la causa? Se preguntarán. La razón detrás de la distancia y el aislamiento de mi tía en el seno de la familia tenía que ver con un rumor que se había esparcido entre los miembros de nuestra familia. Este rumor sugería que mi tía estaba involucrada en prácticas de magia negra. Según lo que se comentaba, ella no solo estaba interesada en estas prácticas ocultas, sino que también las practicaba activamente. Esta información, aunque basada en chismes y especulaciones, había sido suficiente para que la mayoría de los familiares se alejaran de ella y evitara cualquier tipo de contacto o relación cercana. La percepción de que mi tía estaba involucrada en actividades tan oscuras y poco convencionales contribuyó en gran medida a su aislamiento y a la manera en que la familia la veía. La hermana de mi mamá había conocido a una mujer con fama de curandera, entablaron una fuerte amistad, y con el tiempo, esta última terminó iniciándola en el esoterismo. El eco del rumor se aseveraba en que dicha amistad fue lo que destruyó su matrimonio. La tía se ausentaba por días enteros sin dar noticias al respecto. No tardaron en aparecer problemas con quien solía ser su pareja. Él se hartó de las desavenencias con su mujer y optó por irse de la casa. Al mes de su divorcio, la tía comenzó a tratar a gente en su domicilio y de a poco comenzó a ganarse la reputación de ser alguien con muchos conocimientos en el esoterismo. Mi mamá siempre trató de lograr que su hermana se alejara de esas cosas, no obstante, todo fue en vano. Sus intentos fracasaban una y otra vez. En mi corta vida con la tía Laura hubo muy pocas ocasiones en las que tuvimos trato. Me resultaba pesada la idea de convivir con alguien totalmente ajeno, por más que fuera un familiar. Sin embargo, estar en su casa era la única opción si quería estudiar leyes. La primera impresión que me dio la tía fue de considerarla una persona con el sueño cambiado, prácticamente tenía un horario nocturno. Durante el día se mantenía encerrada en su habitación, no salía para nada. Llegada la noche, recorría la casa entera. Cuando venía su amiga, se recluían en la habitación que estaba al fondo de la propiedad. Su personalidad variaba con las jornadas diarias. Había días en que era una persona totalmente normal y otros en donde miraba a la nada en un estado catatónico. El año lectivo inició, la cursada universitaria me tenía ocupada gran parte del día. Fuera de lo detallado, la situación no pasó a mayores. Se podría decir que era normal, una persona extraña con hábitos extraños. La relación con mi tía Laura no era ni mala ni buena, algo limitada a un trato formal, nada más. Y el temor que había tenido al principio se fue disipando. A mediados de aquel año, la relación se consolidó y la hermana de mi mamá era un poco más abierta conmigo. Recuerdo que una noche, en medio de la cena, me contó a qué se dedicaba.
Me pidió que no le tuviera miedo y, claro, además que todos sus trabajos eran para ayudar a la gente, que no buscaba causar daño. El año 84 casi finalizaba cuando experimenté el verdadero terror. En diciembre, luego de rendir mi tanda de finales, estaba por regresar a Catamarca. Ya tenía el pasaje listo y viajaría a mi tierra un día viernes. Con los compañeros de facultad más cercanos organizamos una cena de despedida una noche antes de mi partida. Alrededor de la medianoche, me despedí y regresé a la casa de mi tía. Ella, como siempre, estaba en la habitación del fondo. Lo que se interrumpirá mi pariente. Sin saludar, fui directo a mi habitación. Busqué ropa, me duché y luego preparé todo para dormir. No sé cuánto tiempo pasó, desperté por sentir una sensación de peligro en mí. Un sudor frío me recorría el cuerpo, desesperada, me di cuenta de que alguien me hablaba al oído. Un murmullo escalofriante resonaba en mi oído una y otra vez. Me senté en la cama y me percaté de que una persona oscura me observaba a los pies del mueble. Quería gritar por ayuda a mi tía, pero no pude. Solo balbuceaba del miedo. La aparición dio 3 pasos hacia la mitad de la habitación y ahí comenzó a elevarse hasta casi tocar el techo. Desapareció, tomando la forma de un humo espeso, color negro. Inmediatamente, la puerta se abrió violentamente y mi tía preguntó: «Andrea, ¿estás bien?». Asentí con la cabeza para darle a entender que lo estaba. La hermana de mi mamá cerró la puerta y se regresó a la parte del fondo. No pegué el ojo del terror, quedé en vigilia rezando. Al día siguiente, me fui a Catamarca, pasé las fiestas con mis padres y volví pasando el 15 de enero. Los trabajos finales me tenían muy estresada. No olvidé completamente del incidente. En febrero, otra vez el terror y la desesperación me invadirían. Lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer. Una noche de jueves, azotó una tormenta eléctrica tremenda. Se cortó la luz y, al verme impedida de seguir estudiando, regresé a mi habitación. Coloqué una vela sobre la mesita de luz y me dormí. Desperté agitada por el ruido que producía el picaporte de la puerta. Al abrir los ojos, quedé espantada, y juro que es verdad lo que voy a narrar, una sombra se proyectaba en la pared. Esta sombra amorfa tenía el rostro pálido de una persona con los ojos completamente rojos y en cuya frente 2 cuernos invertidos. Los cuernos, en vez de sobresalir sobre la frente, se hundían en dirección a la mandíbula. Comencé a gritar desesperada, me tapé el rostro con la sábana y no paré de orar mientras oía una voz de ultratumba resonar en mis oídos. Cuando amaneció, rápido fui al comedor y esperé que mi tía saliera de su habitación. La tía Laura solamente me dio un consejo. Cuando veas cosas extrañas, nunca, pero nunca, las mires de frente. Estaba completamente asustada, aquello me marcó mucho. Pasaron los meses, volvieron a pasar cosas extrañas, pero no me quedaba de otra, era la única forma de estudiar en Tucumán. A principios del mes de noviembre, la tía Laura se enfermó. El cuadro que presentaba era una gripe normal. Los primeros días de estar medicada, me aseguré de estar lo más atenta posible. Fueron de las pocas veces que entré a su cuarto. Era una habitación llena de amuletos, velas, libros atados con cintas negras, imágenes, cosas extrañas. El lugar tenía un ambiente muy sombrío, el aire era denso, no sé bien cómo explicarles. A la tercera noche en que mi tía se hallaba enferma, experimentamos el terror puro. En la madrugada, desperté por sentir el golpeo insistente en la puerta de entrada. Me quedé pensando de quién podría tratarse, siendo tan tarde. A los segundos, volví a escuchar golpear ferozmente la puerta, pero esta vez ya no era la entrada principal, sino que ese ruido provenía del cuarto donde trabajaba mi tía. Asustada, me acerqué y saqué la cabeza al pasillo que comunicaba a ambas habitaciones. Una persona golpeaba furiosa con el puño cerrado la puerta de la habitación de mi tía.
Increíblemente, se introdujo como si traspasara la puerta y acto seguido oí gritar a la hermana de mi mamá. Ella gritaba mi nombre y decía que alguien se la quería llevar. Dudé por un momento en ir, pero me armé de valor e ingresé a la habitación de la tía. Mi tía estaba inmovilizada, desesperada, hacía gestos para que le alcanzara un bolso que estaba cerca de ella. Se lo di, y de ahí sacó un amuleto extraño de diamantes y se calmó, teniéndolo en sus manos. Me quieren llevar. Me quieren llevar. Se quieren llevar mi alma. Repetía una y otra vez sin cesar. Así terminó la noche para nosotras dos, acurrucadas en su habitación con la luz encendida. La gripe que padecía mi tía empeoró con el tiempo, y su estado de salud comenzó a deteriorarse de manera grave. La situación se volvió cada vez más preocupante y decidimos que era necesario buscar ayuda médica urgente. Llamé a mi mamá para informarle sobre el estado de mi tía, y juntas tomamos la decisión de convencer a mi tía para que aceptara ir a un hospital. Finalmente, logró acceder a la atención médica y fue internada en el Hospital Padilla, donde recibió tratamiento para su condición. A pesar de los esfuerzos por mejorar su salud y el cuidado que recibió en el hospital, su estado no mejoró. Lamentablemente, una semana después de su ingreso al hospital, mi tía falleció. Su muerte fue un golpe devastador para nuestra familia. En las noches que estuvo en la sala se le veía muy tranquila. Nos pedía que no la dejáramos sola y que siempre la luz de la habitación estuviera prendida. Se organizó el velorio y, posterior al entierro, mi madre buscó un sacerdote para llevar a cabo un novenario por el descanso de su hermana mayor. Mi mamá tenía planeado quedarse 10 días para hacer la novena y compartir un tiempo juntas. En la 10ª noche, ocurrió algo que nos dejó completamente marcadas a las dos. Días antes de este evento, para sentirnos más cómodas y seguras en la casa, mi madre y yo decidimos compartir la misma habitación. La última noche que pasamos allí, muy temprano en la madrugada, nos despertamos debido a un sonido angustiante que nos hizo sobresaltarnos. Era el sollozo de una mujer y el sonido era lo suficientemente claro como para perturbar nuestro sueño. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente, y pronto llegamos a la conclusión de que el llanto provenía de la habitación de mi tía. El sonido era persistente y desolador, lo que intensificó nuestra preocupación y nos llevó a actuar rápidamente para investigar el origen de ese angustioso lamento. Mi mamá fue a ver qué ocurría y, a los segundos, muy por detrás de ella, yo salí también. Al salir, vi que mi madre se persignaba y se golpeaba el pecho con fuerza, regresando rápidamente hacia mi lado. Mar, métete rápido, no preguntes, hazme caso, hija, me dijo. Ya en mi habitación, mi madre sacó el rosario de su pecho y lo envolvió en el picaporte. Me miró por unos momentos y comenzó a llorar. Vi a tu tía, era ella, no hay equivocación. Estaba sentada con la cabeza agachada, llorando, y a su lado se ubicaba un hombre horrible con cuernos, unos cuernos que salían desde su frente y terminaban en los pómulos de su boca. Me miró y se sonrió de forma burlona mientras sostenía con una mano la cabeza de mi hermana. En ese segundo sentí que el tiempo se me paralizó. La misma aparición que había visto tiempo atrás se hacía presente. Entre las dos, nos pusimos a rezar. Se podía escuchar que la casa y los muebles eran aventados de un lugar a otro con furia. La actividad aumentó tanto que era similar a estar padeciendo un temblor. Lo más impactante fue ver cómo el picaporte se movía, como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Fueron las horas más largas de nuestras vidas, horas en las cuales no dejamos de rezar. Amaneció y, sin dudar, comenzamos a preparar los bolsos. Yo también me iría a Catamarca, no iba a quedarme sola en esa casa. Abrimos la puerta para que entrara el aire y, a los minutos, mientras organizábamos mi bolso, vimos pasar a un hombre brilloso envuelto en un haz de luz verdosa. Este pasó por el pasillo.
Mi mamá y yo nos miramos extrañadas y, sin dejarnos reaccionar, el mismo hombre regresó hasta la puerta del cuarto. Golpeó el marco de la entrada y estiró su rostro sin entrar. Quedamos profundamente impactadas por lo que acabábamos de presenciar. En lugar de un rostro con las características humanas habituales, como ojos, nariz, boca y orejas, no había nada visible en su lugar. La ausencia de estos rasgos faciales era total, no había ninguna característica que se pudiera reconocer. Es muy difícil explicar esta experiencia de manera que se pueda comprender completamente, ya que lo que vimos desafía cualquier concepción normal que uno pueda tener sobre lo que es real o imaginario. La figura sin rostro permaneció en esa forma durante algunos segundos, y luego se dirigió hacia la habitación del fondo sin hacer ningún otro movimiento. En ese momento, no había nada más que pensar ni analizar, la decisión fue clara. Nos limitamos a marcharnos de inmediato, sin quedarnos a investigar más sobre la situación. Ese mismo día, mi padre pidió permiso en su trabajo y se vino a Tucumán para ayudarme a encontrar un lugar para poder seguir estudiando la carrera. Volvimos a traer al mismo sacerdote que había oficiado la novena. Al contarle los sucesos, él nos respondió que, en casos como estos, muchas veces los lugares donde se han predispuesto a este tipo de artes oscuras quedan malditos. Por recomendación del cura, lo primero que teníamos que hacer era tirar y quemar todos los utensilios de la difunta. Por mi cuenta, tomé una botella de agua bendita y la eché a su tumba. Mis padres comenzaron a desmantelar la habitación para poder investigar y entender mejor la situación. Durante el proceso, encontramos varios libros que claramente estaban relacionados con la magia negra. Nadie se sintió lo suficientemente valiente como para abrir estos libros, ya que su contenido y propósito generaban una sensación de inquietud. En un pequeño cuarto al fondo de la casa, descubrimos un brasero grande, el cual se usaba para quemar objetos. El techo del cuarto estaba cubierto con manchas de hollín, resultado del uso frecuente del brasero. En ese mismo cuarto, notamos algo curioso, se podía ver claramente la figura, o más precisamente, la silueta de una mujer arrodillada en lo que parecía ser una posición de penitencia o sufrimiento. La imagen era bastante distintiva y nítida, y aunque no podíamos estar completamente seguros, supusimos que podría tratarse de mi tía. Esta visión nos dejó con muchas preguntas y dudas, y nos preguntamos si otros podrían compartir la misma opinión sobre lo que habíamos encontrado. ¿Qué piensan ustedes? Entre todos los hermanos decidieron poner en venta la casa. Nadie, después de saber nuestra historia, quería quedarse allí. Nos costó mucho venderla. Al cabo de un año surgió un comprador. El nuevo propietario construyó departamentos para alquilarlos en el lugar. Lo último que supe por los vecinos es que mi tía era vista por las noches rondando, muy de madrugada, por la casa. Regresé a Catamarca para retomar mi vida profesional como abogada. A medida que pasaban los días, el recuerdo de los sucesos que ocurrieron en la casa de mi pariente se fue desvaneciendo en mi mente. Aunque las experiencias que viví allí fueron extremadamente perturbadoras y me dejaron una profunda impresión, traté de mantener mi enfoque en mis responsabilidades y en mi vida cotidiana. A pesar de que he intentado seguir adelante y considerar esos eventos como algo que quedó en el pasado, no puedo evitar preguntarme qué ha sucedido con el lugar. La casa en la que ocurrieron esos eventos fue finalmente demolida. El nuevo propietario decidió construir un edificio de departamentos en el terreno. Esto significó un cambio total en el sitio que alguna vez albergó las perturbadoras experiencias que vivimos. Sin embargo, a pesar de que la antigua casa ya no existe y ha sido reemplazada por una nueva construcción, me resulta difícil evitar la sensación de que algo de lo que experimentamos podría haber dejado una marca en el lugar. Aunque las estructuras han cambiado y la casa original ya no está allí, no puedo evitar preguntarme si las energías o las presencias que percibimos alguna vez podrían haber dejado algún tipo de residuo en el terreno. La desaparición física de la casa no borra completamente lo que sucedió en su interior.
Me pregunto si la historia y los sucesos que vivimos siguen de alguna manera vinculados al nuevo edificio o si han quedado relegados únicamente a los recuerdos de aquellos que los vivieron. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.